¿Qué pasaría si te dijera que Halloween no siempre fue una noche de terror, sino una celebración para comunicarse con los difuntos? ¿Y si te dijera que en realidad su origen podría ser cristiano? ¿O que existió en distintas culturas del mundo e incluso fue prohibido en muchas de ellas? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de Halloween? ¿Por qué algunos aseguran que está relacionado con rituales satánicos? ¿O acaso todo forma parte de una historia que la humanidad nunca logró comprender del todo? Esto es Clow Explora, y hoy exploraremos el oscuro y misterioso origen de Halloween. Quédate hasta el final, porque la historia es más perturbadora de lo que imaginas. En este video intentaremos resumirlo debido a que la historia es muy grande, es una festividad de orígenes muy extensos, pero hemos intentado hacer la manera posible para que entendáis, de modo que este video no sea muy extenso. Halloween, igualmente denominado All Halloween, víspera de Todos los Santos, es una celebración cristiana que tiene lugar el 31 de octubre, la noche anterior al Festival Cristiano Occidental de Todos los Santos. Inicia con la festividad de All Hallowtide, un periodo litúrgico consagrado a honrar a los fallecidos, abarcando santos, momias y celebraciones. Existen diversas teorías que indican que numerosas costumbres de Halloween han sido influenciadas por celebraciones celtas, especialmente por la celebración gaélica de Samhain, la cual se considera que tiene orígenes paganos. Algunos investigadores sostienen que Halloween tiene su origen únicamente en una celebración cristiana, la víspera del Día de Todos los Santos. Las actividades más comunes durante Halloween abarcan recolectar caramelos, participar en fiestas de disfraces, llevar trajes de Jack-o'-lantern, jugar juegos de desafío, visitar lugares embrujados, narrar cuentos de miedo y ver filmes de terror. Ciertos cristianos eligen no comer carne en la noche anterior a Todos los Santos, lo cual representa una costumbre de consumir alimentos vegetarianos. Entonces, exploradores, a partir de esto, se podría decir Halloween se origina en las creencias y costumbres del cristianismo. La palabra inglesa Halloween tiene su origen en la víspera de Todos los Santos, que es una celebración de las festividades cristianas relacionadas con Todos los Santos el 1 de noviembre y con los fieles difuntos el 2 de noviembre. Desde los inicios del cristianismo, las festividades más importantes, como la Navidad, la Pascua y Pentecostés, han incluido vigilias que iniciaban la noche anterior. Estos 3 días se denominan en conjunto All Hallowtide y representan el período en el que los cristianos occidentales rinden homenaje a todos los santos y lamentan a los ángeles que han caído. Ahora entendéis sus orígenes de esta festividad, exploradores. ¿Os quedó claro? Es así que diferentes iglesias celebraban homenajes a santos y mártires en diversas fechas, la mayor parte durante la primavera. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció un oratorio en San Pedro destinado a albergar las reliquias de todos los santos, mártires y confesores. En el siglo IX, las iglesias de Irlanda y Northumbria conmemoraban una festividad el 1 de noviembre. Este día fue establecido en el Imperio francés en el año 835 y se convirtió en la fecha oficial del imperio. Algunas personas sostienen que esto se originó por la influencia celta, mientras que otras consideran que fue una concepción germánica. A finales del siglo XVI, la Noche de Brujas se estableció como un día de obligación para el cristianismo occidental, con costumbres como el sonido de las campanas por los ángeles del purgatorio y una procesión que llevaba vestimentas oscuras. Esta costumbre, denominada Samhain, consistía en que grupos de personas desfavorecidas, frecuentemente infantes, iban de hogar en hogar en la noche de Halloween, recolectando pasteles de almas en lugar de solicitar a los muertos, particularmente a las almas de los seres queridos de quienes ofrecían. Es así que, durante el Día de los Muertos, los cristianos traían nabos con forma de corazón para simbolizar a las almas que han partido, mientras que las calabazas eran empleadas para espantar a los espíritus malignos. En el siglo XVI, en regiones como Irlanda, Flandes, Baviera y Tirol, se colocaban velas en los hogares, conocidas como luces del alma, con el propósito de orientar a las almas en sus visitas a su tierra natal.
En diversas regiones se ofrecían libaciones de leche sobre las sepulturas de los familiares y se dejaba comida en la mesa para las almas que volvían. En conclusión, All Hallow Tide fue un evento significativo en el cristianismo occidental, con diversas tradiciones y prácticas que influyeron en las celebraciones y tradiciones de la festividad. Por otro lado, exploradores también. Se cree que Halloween está influenciado por las costumbres y creencias celtas, populares, algunas de las cuales tienen raíces paganas. Los orígenes de Halloween están estrechamente relacionados con el festival gaélico de Samhain, uno de los 4 festivales estacionales del calendario gaélico medieval. Samhain marca el final de la temporada de cosechas y el comienzo de invierno, época en la que la frontera entre el mundo y el más allá se diluía. Los Aos Si, o espíritus, podían entrar al mundo con mayor facilidad y eran especialmente activos. En Samhain, los Aos Si eran pacificados para asegurar la supervivencia del pueblo y del ganado durante el invierno. También se creía que regresaban a sus hogares en busca de hospitalidad. En Irlanda y Gran Bretaña, las fiestas domésticas incluían rituales y juegos adivinatorios destinados a predecir el futuro, especialmente en lo referente a la muerte y el matrimonio. Estos rituales a menudo involucraban el uso de manzanas y nueces y se les atribuían poderes protectores y purificadores. Las hogueras también se consideraban una especie de magia, imitando al sol y ahuyentando la decadencia y la oscuridad del invierno. En conclusión, por esta parte se cree que Halloween está influenciado por las costumbres y creencias celtas de la época, con algunas raíces paganas. ¿Pero cómo llega a Norteamérica? Leslie Bannatyne y Cindy Ott mencionan que los colonos anglicanos del sur de Estados Unidos y los católicos de Maryland reconocían la víspera de Todos los Santos en sus calendarios religiosos, aunque los puritanos de Nueva Inglaterra se opusieron de manera decidida a esta celebración, así como a otras festividades tradicionales de la iglesia establecida, entre ellas la Navidad. No fue hasta la gran llegada de inmigrantes irlandeses y escoceses en el siglo XIX que Halloween se convirtió en una celebración relevante en Estados Unidos. La mayoría de las costumbres de Halloween en Estados Unidos provienen de las tradiciones irlandesas y escocesas, aunque en las áreas Cajun se realizaba una misa nocturna en los cementerios en la noche de Halloween. Se colocaban velas bendecidas sobre las tumbas y en ocasiones las familias permanecían toda la noche junto a ellas. Inicialmente, esta práctica estaba restringida a comunidades de inmigrantes, pero con el tiempo se integró a la sociedad en general y a inicios del siglo XX se celebraba de costa a costa, abarcando a personas de diversos orígenes sociales, raciales y religiosos. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, debido a la influencia estadounidense, estas tradiciones relacionadas con Halloween se difundieron a muchos otros lugares, incluyendo Latinoamérica, Europa continental y algunas regiones de Extremo Oriente. ¿Cuáles eran esas costumbres que se desarrollaban en Halloween? En Irlanda y Escocia, se tenía la tradición de tallar un nabo durante la celebración de Halloween. Sin embargo, los inmigrantes en América del Norte optaron por utilizar la calabaza local, la cual es considerablemente más blanda y grande, lo que la hace más fácil de tallar en comparación con el nabo. La costumbre de esculpir calabazas en América del Norte se ha registrado desde 1837 y en sus inicios se vinculaba con la temporada de cosecha en general, sin tener una relación específica con Halloween hasta mediados o finales del siglo XIX. Truco o trato y guising. Es una práctica común para los niños durante Halloween. Se presentan disfrazados de hogar en hogar, solicitando dulces como caramelos o en ocasiones dinero, formulando la pregunta ¿truco o trato? La expresión truco se refiere a una amenaza de realizar alguna broma a los propietarios de una vivienda o a sus bienes si no reciben un dulce. Se sostiene que esta costumbre tiene sus orígenes en la práctica medieval del mumming, que guarda una estrecha relación con el souling. John Pym mencionó que numerosas festividades vinculadas con la representación de obras de mumming eran celebradas por la Iglesia cristiana. Entre estas festividades se encontraban la Víspera de Todos los Santos, la Navidad, la 12ª noche y el martes de Carnaval. El mumming, que se practicaba en Alemania, Escandinavia y otras regiones de Europa, consistía en individuos enmascarados y disfrazados que desfilaban por las calles y entraban en los hogares para bailar o jugar a los dados en silencio. También se vestían de disfraces.
Usar disfraces y salir a hacer guising era una práctica muy común en Escocia e Irlanda durante Halloween a finales del siglo XIX. Esta tradición, que tiene su origen en Escocia, se llama guising debido a los trajes o disfraces que emplean los niños. En Irlanda y Escocia, las máscaras son conocidas como false faces, un término que fue documentado en Ayr, Escocia, en 1890 por un escocés que describía los geysers. Tenía en mente que era Halloween. Los pequeños niños ya estaban en plena acción, corriendo con sus máscaras falsas y sus pequeños faroles de nabo en la mano. Los disfraces se volvieron populares en las celebraciones de Halloween en Estados Unidos. En Estados Unidos a inicios del siglo XX, la celebración del Halloween se volvió común tanto entre los adultos como entre los niños, y fue en este periodo cuando la práctica de truco o trato se difundió en Canadá y en Estados Unidos. Estados Unidos durante los años 1920 y 1930. También los juegos se practicaban entre ellos. Varios de estos juegos surgieron como rituales destinados a la adivinación o a la predicción del futuro, particularmente en relación con la muerte, el matrimonio y la descendencia. En la Edad Media, estos rituales eran llevados a cabo por algunos en las comunidades rurales, ya que se veían como actividades extremadamente graves. A lo largo de los últimos siglos, estos juegos de adivinación han sido un elemento habitual de las celebraciones familiares en Irlanda y Gran Bretaña. Generalmente incluyen el uso de manzanas y avellanas. En la mitología celta, las manzanas estaban íntimamente vinculadas con el otro mundo y la eternidad, mientras que las avellanas se ligaban a la sabiduría divina. También existen quienes argumentan que tienen origen en las festividades romanas dedicadas a Pomona. También las llamadas atracciones encantadas. Estas atracciones de miedo son sitios de diversión creados para hacer sentir emociones intensas y dar sustos a los visitantes. La mayor parte de las atracciones son empresas que operan solo durante la temporada de Halloween y pueden abarcar casas embrujadas, laberintos de maíz y paseos en carros de heno. Con el desarrollo de la industria, el grado de sofisticación de los efectos ha incrementado notablemente. La primera atracción mágica de la que se tiene registro fue la casa de fantasmas Orton & Spooner, que abrió sus puertas en 1915 en Liphook, Inglaterra. En verdad, esta atracción se parece más a una casa de risas, impulsada por vapor. La casa aún se encuentra disponible en la colección de vapor de Hollycombe. Durante la década de 1930, aproximadamente en el mismo periodo en que se popularizó la tradición de truco o trato, comenzaron a surgir en Estados Unidos las casas embrujadas con temática de Halloween. No fue hasta finales de la década de 1950 que estas casas encantadas se convirtieron en la atracción principal, centrándose inicialmente en California. Financiada por la Junior Auxiliary de Children's Health Home, la Casa Embrujada de San Mateo comenzó a funcionar en 1957, y al año siguiente se estableció la Casa Embrujada de la Liga de Asistencia de San Bernardino. Durante los años 1962 y 1963, comenzaron a surgir casas embrujadas en todo el país. En el año 1964, se abrieron la Casa Embrujada de San Mateo y la Casa Embrujada del Museo para Niños en Indianápolis. Y la comida no es esperar en esta festividad. Las manzanas de caramelo solían ser ofrecidas a los niños que solicitaban golosinas, pero esta costumbre se extinguió rápidamente debido a los rumores generalizados de que algunas personas estaban insertando objetos como alfileres y cuchillas de afeitar en las manzanas. En Estados Unidos, a pesar de que haya evidencias de tales sucesos, los incidentes verdaderos de acción maliciosa son sumamente infrecuentes y nunca han causado lesiones graves. Sin embargo, muchos padres asumían que esas prácticas horribles se multiplicaban a causa de los medios de comunicación. En el momento más intenso de la histeria, ciertos hospitales brindaron radiografías sin costo de los dulces de Halloween de los niños para detectar evidencia de alteración. Casi todos los casos documentados de envenenamiento por caramelos han sido provocados por padres que contaminan los dulces de sus propios hijos. ¿Pero qué dicen las creencias religiosas cristianas? En Polonia, durante la celebración de Halloween, víspera de Todos los Santos, se enseñaba a los creyentes a rezar en voz alta mientras paseaban por los bosques, con el fin de que las almas de los fallecidos pudieran encontrar consuelo. En España, los sacerdotes de las comunidades pequeñas accionan las campanas de sus iglesias como recordatorio para que los fieles honren la memoria de los muertos.
En Irlanda, así como entre los inmigrantes en Canadá, existe la costumbre de practicar la abstinencia, observando la víspera de Todos los Santos como un día sin carne, ofreciendo en su lugar tortitas o colconon. En México, los niños crean un altar de muertos para dar la bienvenida a los espíritus de los niños fallecidos, angelitos. Históricamente, la Iglesia cristiana conmemoraba Halloween a través de una vigilia. Los creyentes se alistaban para la celebración del Día de Todos los Santos mediante oraciones y ayunos. Este rito religioso se denomina Vigilia de Todos los Santos. Una iniciativa llamada Noche de Luz busca ampliar la Vigilia de Todos los Santos a toda la comunidad cristiana. Tras la misa, se suelen llevar a cabo fiestas y actividades apropiadas, así como una visita al cementerio, donde frecuentemente se colocan flores y velas en preparación para el Día de Todos los Santos. En Finlandia, debido al gran número de personas que visitan los cementerios en la víspera de Todos los Santos para encender velas votivas, se les denomina Valomeri, que significa mares de luz. Pero veamos algunas fuentes religiosas cómo consideran esta festividad. En el judaísmo. Según Alfred D. Kollach, en el segundo libro judío de Por qué, señala que, en el judaísmo, la halajá prohíbe la celebración de Halloween, ya que infringe Levítico 18:3, que impide a los judíos involucrarse en tradiciones de los gentiles. Numerosos judíos celebran el Yizkor de manera comunitaria en 4 ocasiones al año, lo cual guarda una similitud vaga con la celebración del All Hallow Tide en el cristianismo, en el aspecto de que se reza por los mártires y por la propia familia. No obstante, muchos judíos en Estados Unidos celebran Halloween sin conexión con sus raíces cristianas. El rabino reformista Jeffrey Goldwasser ha expresado que no existe una razón religiosa que impida a los judíos de hoy en día celebrar Halloween, mientras que el rabino ortodoxo Michael Broyd ha manifestado su oposición a que los judíos participen en esta festividad. Con frecuencia, se ha establecido una comparación entre Purim y Halloween, en parte porque algunos participantes utilizan disfraces, especialmente de personajes bíblicos mencionados en la historia de Purim. El Islam. El jeque Idris Palmer, autor de A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam, ha afirmado que los musulmanes no deben participar en Halloween, diciendo que es más pecaminoso que las celebraciones cristianas como Navidad y Pascua. También, el Consejo Nacional de la Fatwa de Malasia declaró que Halloween es haram por sus raíces paganas, señalando que se celebra con un tema de humor y horror. Sin embargo, Dar al-Iftá al-Misriya sostiene que si la celebración no se llama Eid y el comportamiento se ajusta a los principios islámicos, no hay problema en participar. Por otro lado, el hinduismo. Los hindúes conmemoran a los fallecidos en el festival de Pitru Paksha, en el que ofrecen tributo y llevan a cabo una ceremonia para descansar las almas de sus antepasados. Se lleva a cabo en el mes hindú de Bhadrapada, generalmente a mediados de septiembre. La festividad hindú Diwali a menudo coincide con la fecha de Halloween. Sin embargo, algunos hindúes eligen participar en las tradiciones populares de Halloween. Otros hindúes, como Saumya Dasgupta, han manifestado su oposición a esta celebración, argumentando que las festividades occidentales como Halloween han comenzado a influir negativamente en nuestras festividades locales. Y el neopaganismo. No hay una norma o perspectiva unificada acerca de Halloween entre aquellos que se consideran neopaganos o wiccanos. Ciertos neopaganos no conmemoran Halloween, sino que celebran Samhain el 1 de noviembre. Algunos neopaganos disfrutan de las festividades de Halloween y sostienen que es posible celebrar tanto la seriedad de Samhain como la alegría de Halloween. Algunos neopaganos se manifiestan en contra de la festividad de Halloween sosteniendo que minimiza la importancia de Samhain, y se abstienen de celebrar Halloween debido a las interrupciones ocasionadas por quienes solicitan golosinas. El Manitoban reporta que los wiccanos no conmemoran oficialmente Halloween, aunque el 31 de octubre permanece señalado en el calendario de cualquier wiccano respetable. Desde el ocaso, los seguidores de la Wicca llevan a cabo una celebración llamada Samhain. De hecho, Samhain tiene sus orígenes en viejas tradiciones celtas y no es solamente parte de religiones neopaganas como la Wicca. A pesar de que las costumbres de esta festividad provienen de los países celtas, los wiccanos actuales no buscan replicar de manera histórica las conmemoraciones de Samhain. Aún se llevan a cabo ciertos rituales tradicionales de Samhain, sin embargo, en su esencia, este periodo se considera un tiempo para honrar la oscuridad y a los muertos, lo que podría explicar por qué Samhain puede ser confundido con las festividades de Halloween.
Por otro lado, ciertamente muchas personas y comunidades religiosas o conspirativas argumentan que Halloween posee un trasfondo tenebroso o incluso relacionado con prácticas satánicas. De acuerdo con estas interpretaciones, la celebración no solo se centra en la diversión o el uso de disfraces, sino que también estaría relacionada con antiguos rituales paganos que implican la veneración de espíritus, la realización de sacrificios y la invocación de poderes oscuros. Algunas personas afirman que tras las calabazas, los trajes y las celebraciones, todavía se mantiene el simbolismo del antiguo festival celta llamado Samhain, en el cual se creía que los muertos volvían al mundo de los vivos y se hacían ofrendas para mantenerlos a raya. A lo largo del tiempo, estos rituales habrían sido modificados por diferentes culturas, y en la época actual, según estas teorías, habrían sido combinados con prácticas ocultistas o satanistas. Ciertamente, algunas personas sostienen que las grandes empresas y el sector del entretenimiento utilizan Halloween con el fin de hacer que lo macabro y lo demoníaco parezcan normales, transformándolo en un evento donde se minimiza el mal bajo la fachada de la diversión. No obstante, numerosos individuos argumentan que esta perspectiva es exagerada o se basa en interpretaciones erróneas de la historia, y que en la actualidad, Halloween es fundamentalmente una celebración cultural, sin conexión auténtica con el satanismo. Bien, exploradores, actualmente Halloween se conmemora como una combinación de costumbres, celebración y espectáculo. A pesar de que sus inicios se relacionan con antiguos rituales vinculados al cierre de las cosechas y la creencia en espíritus que retornaban al mundo de los vivos, hoy en día se ha convertido en una celebración más comercial y globalizada. Las vías se colman de atuendos, que van desde los tradicionales fantasmas y brujas hasta personajes de filmes, videojuegos y series populares. Y tanto menores como adultos se involucran en actividades como solicitar golosinas, asistir a celebraciones temáticas o embellecer sus hogares con calabazas, telarañas y luces de tonos naranjas y morados. En las plataformas de redes sociales, Halloween ha adquirido una nueva importancia. Se presentan maquillajes complejos, desafíos aterradores y desfiles en línea de disfraces. Asimismo, numerosos individuos aprovechan la oportunidad para investigar el misterio y lo sobrenatural, ya sea observando películas de terror, visitando lugares supuestamente encantados o involucrándose en actividades relacionadas con el horror. En conclusión, en la actualidad Halloween une la alegría contemporánea con un aire de misterio antiguo, transformándose en una de las celebraciones más anticipadas del año, no tanto por su significado espiritual, sino por la creatividad, la interacción social y el anhelo de experimentar algo nuevo. ¿Y ustedes, exploradores, qué piensan? ¿Sabían que estos eran sus orígenes de Halloween? Ustedes cuenten cómo celebran en sus países las fiestas de Halloween.